Buenas noches, amigos, amigas de Ángulo 7 Radio. Estamos aquí en la 9ª edición y bueno, pues este día tendremos una entrevista. Yo soy Tania Damián, directora editorial de Ángulo 7, y este día tendremos una entrevista con Raimundo Espinosa Hernández. Él es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT y nos hablará sobre esta nueva ley de humanidades, en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, el nuevo CONACYT. ¿Están listos para una nueva experiencia de noticias innovadora y de calidad? En Ángulo 7 Radio tenemos un invitado especial que no puedes perderte. Tenemos el honor de recibir al maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. Es un abogado experto y maestro de Derecho Constitucional, especialista en Derecho de Amparo y politólogo. Ha sido profesor en prestigiosas universidades y ha impulsado la educación jurídica popular y el litigio participativo en defensa del territorio. En esta entrevista abordaremos la ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. No te pierdas la oportunidad de escuchar a este destacado especial. Si quiere, empezamos. Voy a dar una pequeña síntesis. ¿Me escucha, maestro Raimundo? Muy buenas noches. Sí, aquí estoy ya con ustedes, con gusto. Muchas gracias, maestro Raimundo. Usted es abogado, especialista y maestro en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en amparo y bueno, pues ha trabajado de la mano con algunas organizaciones y comunidades indígenas por el tema de los derechos sociales, derechos indígenas, litigio participativo, procesos colectivos. Pues maestro, le agradecemos muchísimo la entrevista. Quisiera preguntarle en primer lugar, pues, ¿por qué este cambio en la ley del CONACYT, incluir las humanidades? ¿Cómo se puede entender o en qué beneficia esta nueva ley de CONACYT a los mexicanos? Sí, claro. Bueno, pues debemos primero recordar que la ley anterior, que ya hoy está derogada, pues es una ley que entró en vigor en el sexenio de Vicente Fox, ¿sí? Es una ley de 2002, era una ley de 2002, pero una ley que tenía, o que estaba basada pues en ciertos principios, ¿no? Son pues principios, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Y que tenían una cierta concepción de lo que era, pues tanto la parte de educación superior, en la relación que tiene con los temas de ciencia y tecnología, como la propia ciencia y tecnología, ¿no? Que partían de una visión de la ciencia y la tecnología como mercancías, y eso, bueno, pues era parte del problema, porque no visibilizaban el derecho humano a la ciencia. Esta nueva ley y primera ley general en materia de HCTI, de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues ya no tiene esta concepción de la ciencia o de la tecnología simplemente como mercancías, o como servicios en su caso, sino como derechos. Y en este caso, pues el derecho humano a la ciencia. Esto es porque hubo una reforma previa en 2019, muy importante, al artículo 3º constitucional, donde se reconoce precisamente con mayor amplitud y precisión este derecho humano a la ciencia, que le da fundamento a esta nueva ley. Entre otros elementos, pues se encuentra la reivindicación de las humanidades. Eso ha sido parte del cambio, no solamente en los sustantivos, sino como seguramente lo habrán visto todas y todos en la audiencia, pues también en el nombre del CONACYT y también en el cambio de nombre pues de diversos programas en el Consejo, por la inclusión precisamente de las humanidades. Y además también el reconocimiento de las ciencias y las tecnologías en plural, ¿no? Esos cambios, bueno, pues solamente han sido posibles a raíz de esta reforma constitucional que ya cité. Luego, es muy importante que teniendo esto en cuenta, pues nosotros revisemos, tengamos oportunidad, cuando tengan ustedes oportunidad de acercarse a la nueva ley, pues se den cuenta que la totalidad de los capítulos y los artículos de la ley, pues tienen, o están basados o tienen pues tienen como referente precisamente este derecho humano a la ciencia, y tienen el propósito de desarrollar su contenido y también
pues de garantizarlo, ¿no? Esto es algo que no hubiese sido posible con la legislación anterior que tenía pues este talante neoliberal frente a esta nueva ley que más bien pues ubica a la ciencia como derecho fundamental, pero también como un derecho de carácter social y además como un derecho habilitador. Esto quiere decir que facilita otros derechos, ¿no? Y bueno, como les decía, pues se trata de garantizar que todas y todos los mexicanos, no solamente quienes de manera profesional se dediquen a la actividad científica o al desarrollo tecnológico, a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, sino el conjunto de la población, puedan participar en los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico, pero también y particularmente acceder a los beneficios sociales que derivan del progreso y los resultados de la ciencia y la tecnología. Esto me parece el punto de partida para entender la necesidad del cambio y también pues el horizonte que se nos abre con esta nueva legislación. Preguntarte, ¿y cómo se impulsará? Todo esto es un cambio de paradigma, como lo mencionas, pero digamos, ¿esto cómo se aterriza en el día a día, en las universidades, en las organizaciones, en los lugares donde pueden hacer ciencias y pueden aplicar ciencias o tecnologías? Claro. Bueno, pues han cambiado no solamente por efecto de la nueva ley, sino es es un cambio en la política que se ha impulsado desde el inicio de esta administración y tiene que ver con pues nuevos enfoques, nuevos diseños de los diferentes programas pues que tiene el Consejo precisamente para lograr que este derecho humano a la ciencia se haga realidad pues en la cotidianidad de quienes se dedican a la actividad científica y el desarrollo tecnológico, ¿no? Todos esos, digamos, avances y ese cambio que ya ha propiciado el propio CONACYT, incluso cuando era CONACYT sin H, esos cambios, pues esta ley ha venido a confirmarlos, pero también pues busca consolidarlos. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, tenemos hay un capítulo completo que tiene que ver con los diferentes mecanismos de apoyo, de otorgamiento de apoyos para la comunidad. Algunos de ellos, que pues son bastante conocidos, tienen que ver, por ejemplo, con el programa de becas o bien con el programa del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que por primera vez se reconoce y se desarrolla en el marco de una ley. Ese sistema, aunque ha existido durante ya algunos años, pues no estaba contemplado ni desarrollado como ahora sí lo está en esta nueva ley, ¿no? Está becas, está el Sistema Nacional de Investigadores, también está el programa que tiene que ver con los llamados PRONACES, los programas nacionales estratégicos, que pues son programas de incidencia que buscan organizar, articular y financiar diferentes proyectos en todo el país, pues orientados a incidir en temas prioritarios, en problemáticas nacionales, ¿no? De gran relevancia. Pero también están pues una serie de programas eh, con convocatorias y demás que tienen que ver con el acceso universal al conocimiento que derive de los desarrollos científicos y tecnológicos. En ese caso, por ejemplo, pues está el Sistema Nacional de Información, en donde aparecen los ecosistemas nacionales informáticos, que son espacios donde se alberga pues la información que se va generando como resultado de los proyectos que reciben apoyo público. Y también está, por ejemplo, la Red Nacional de Jardines No Biológicos, ¿no? Que es pues también una innovación que se venía apoyando desde antes que entrara en vigor esta ley, pero que ahora esta ley pues reconoce y también desarrolla. Todos estos programas, junto con otros, por ejemplo, muy importante, el de Ciencia de Frontera, que también aparece, Ciencia Básica y Ciencia de Frontera, que también aparece reconocido en esta nueva ley, es un programa pues que busca garantizar lo que se conoce como ciencia básica, ¿no? Estos procesos de investigación sin fines utilitarios inmediatos, sino por el hecho o con la intención de romper las fronteras del conocimiento para generar pues ciencia, ¿no? Estos conocimientos novedosos en los diferentes campos del saber. Bueno, también está previsto en la legislación y todo el conjunto de las normas en donde están previstos estos programas, estas acciones, pues garantiza un trabajo que ya ha venido impulsando el CONACYT durante esta administración para evitar, entre otras cosas,
que quienes realizan estas actividades, los investigadores, las universidades y otras instituciones, los centros públicos de investigación, por ejemplo, pues para evitar que se queden sin presupuesto para hacerlo, como ya sucedió en el último año del sexenio anterior, en donde, por ejemplo, Ciencia Básica se quedó sin financiamiento para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la ley es establecer estos programas ya en el ordenamiento y a partir de ahí poder garantizarlos como obligación del Estado. Y en este caso, bueno, pues la principal institución pública ejecutora que tiene que aplicar esta ley, pues es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Maestro Raimundo, ¿cómo resumiría, le dejo la pregunta, nos vamos a ir a comerciales, cómo resumiría, digamos, ya lo dijo que antes era una concepción de mercancía, pero cómo resumiría esta nueva ley en materia de humanidades, ciencias y tecnologías? Le dejo la pregunta, nos vamos a comerciales y de regreso pues continuamos con la entrevista. Claro, claro. Esta ley entiendo que es un nuevo paradigma, y cómo resumiría esta nueva ley para el país, en qué digamos incidirá. Bien, como les decía, el derecho humano a la ciencia, que es el derecho detrás de esta legislación, y es a partir de su reconocimiento y garantías que se diseñó la ley y que todos los artículos pues buscan garantizarlo, es un derecho que permite habilitar el ejercicio efectivo de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación, también el derecho a la información, incluso derechos políticos, ¿no? O sea, para el ejercicio de todos estos derechos y muchos otros, se requiere de ciencia y de tecnología. Entonces, es ahí donde podemos nosotros encontrar el vínculo del derecho humano a la ciencia y de esta ley con otros derechos y con otra legislación, pero sobre todo, pues con la vida pública de nuestro país, y también pues con cuestiones que son apremiantes para la sociedad mexicana, ¿no? Que tienen que ver con todos estos derechos y muchos otros. Por ejemplo, pues era antes, no podía reclamarse, una persona no podía reclamar este derecho humano a la ciencia simplemente porque no estaba previsto. El día de hoy que está previsto, sí se puede exigir el cumplimiento de las normas que tienen que ver con él, para entonces lograr que se puedan también gozar otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, en asuntos donde hay, en los temas de contaminación ambiental, ¿no? O en los temas donde está involucrada la escasez de agua o la contaminación del agua, que son asuntos pues cotidianos que aquejan a diversas comunidades en nuestro país. Bueno, en esos casos, pues ya no solamente se puede exigir el cumplimiento de estos derechos por sí mismo, sino también ahora se puede exigir el cumplimiento del derecho humano a la ciencia, que se puede transformar en una condición para que puedan gozar de esos derechos. Por otro lado, el financiamiento público, los apoyos que puede otorgar el Estado mexicano para diferentes proyectos y actividades, las becas y otras actividades en materia de ciencia, tecnología, humanidades e innovación. Bueno, el objetivo es que todas esas actividades que sean financiadas, primero, que en ellas participe también de forma activa la población, pero en segundo lugar, que los principales beneficiarios de esos proyectos y los resultados que arrojen, que son proyectos públicos que se financian con recursos públicos, que sus resultados deben ser públicos, pues la idea es que sus beneficios también sean públicos y que la gente pueda acceder a toda esa información que se va generando, así como también pues a los desarrollos tecnológicos que se van generando con esta inversión pública que hace el Estado mexicano en ciencia y tecnología. Y todo esto, bueno, pues si se ve diseminado o está distribuido, los esfuerzos están distribuidos en los diferentes programas con los que cuenta el CONACYT, que ya he mencionado, ¿no? Becas, el Sistema Nacional de Investigadores, Ciencia de Frontera, los programas nacionales estratégicos,
todos los programas que tienen que ver con acceso universal al conocimiento y también pues todas las actividades que llevan a cabo los centros públicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y humanidades que tiene ahora el Consejo Nacional y que forman una gran red nacional de centros públicos. Bueno, también ellos son agentes de este cambio, responsables de la promoción de este acceso universal al conocimiento y también pues son pilares para la construcción de una vida pública mucho más pues democrática y cercana a la población. Ese es el objetivo de la legislación y me parece a mí que es pues una manera, un mensaje que podría resumir el sentido de esta nueva ley. Es decir, en esta legislación se tejió, se entrelazó, digamos, el plan de desarrollo, la agenda nacional, con unos objetivos, digamos, de cómo las ciencias y las tecnologías pueden aportar a la resolución de estas, pues de todas las, pues desde las problemáticas hasta los retos que tiene un país. De esta manera, digamos, se hizo la ley. Claro. Desde antes de la ley, el CONACYT tuvo la responsabilidad en esta administración de generar lo que se conoce como el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, le dicen el PECITI. Nosotros para la elaboración del PECITI, pues tuvimos que convocar a múltiples instituciones de todo el país de la Administración Pública Federal también, para que nos ayudaran a darle contenido. Ese contenido, pues es un contenido que es consistente, que es coherente, que deriva del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, de este sexenio, ¿no? Que fue presentado por el presidente de la República. Entonces, desde ese momento, pues nosotros ya estamos vinculados pues con los objetivos de bienestar social que está impulsando el gobierno de la República. Luego, cuando nosotros estuvimos en este proceso de más de 4 años de construcción de esta nueva ley, hasta que ya fue por fin aprobada en las cámaras, durante ese proceso, pues nosotros también tuvimos la oportunidad de ir recogiendo la opinión de las comunidades de todo el país y para nosotros era muy importante lograr vincular, como usted dice, lograr vincular estos objetivos y este espíritu del Plan Nacional de Desarrollo, de estas políticas públicas que nosotros ya habíamos vertido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, pues era muy importante que también eso trascendiera a la ley. Y eso es lo que ustedes van a encontrar ahí, como esta serie de acciones, ¿no? Toda esta programación, planeación de las actividades de ciencia y tecnología que al parecer pues solo eran contingentes porque dependían de cada administración, pues no, ahora están en una ley y la siguiente administración tendrá que atender el cumplimiento de esta ley, en donde ya están previstos estos programas y todos estos principios y objetivos que ahora guían no solamente las políticas públicas, sino también pues todos los actos de autoridad en materia de ciencia y tecnología en el marco de esta nueva legislación. Entonces, realmente está todo engarzado y fue parte del gran trabajo que se hizo durante más de 4 años que tardó la elaboración de este nuevo ordenamiento. Quisiera preguntarle, maestro Raimundo, hay los partidos de oposición han dicho que esta ley pues no va a beneficiar al país y han interpuesto una demanda contra esta ley. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cree que se puede echar para atrás o cuál es su opinión al respecto? Gracias, qué bueno que me hacen esa pregunta, se los agradezco. Deben ustedes saber, debe la audiencia saber que luego de la No se escucha. Perdón. Sí. Ya. Deben ustedes saber, decía, que la audiencia debe conocer que luego de la entrada en vigor de esta ley, se interpusieron 2 acciones de inconstitucionalidad promovidas por los grupos de oposición minoritarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, son 2 acciones de inconstitucionalidad que se van a tramitar ya de manera conjunta, se van a acumular, se dice, están en la Suprema Corte de Justicia,
son, por la naturaleza de este instrumento, la acción de inconstitucionalidad, la autoridad competente para conocer en el Poder Judicial es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El ministro instructor, en este caso, es el ministro Arturo Saldívar. Él será quien haga la propuesta de proyecto para que en su momento sea votado. Es importante decir que se ha negado la suspensión que fue solicitada para que la ley no se aplicara mientras se tramitaran estas acciones. Se negó, se admitieron las acciones, pero se negó la suspensión. Eso quiere decir que, bueno, pues la ley está vigente y se puede seguir aplicando. De hecho, debemos aplicarla como autoridades porque esa es la normativa que está vigente. Estos juicios, estos procedimientos, pues tienen una duración normalmente más amplia que la que tienen otro tipo de juicios como los juicios de amparo. En materia de juicios de amparo, nosotros en CONACYT tenemos en contra de la ley, alrededor de 200 juicios de amparo. No solamente son las 2 acciones de inconstitucionalidad, sino alrededor de 200 juicios de amparo que se han promovido también contra la ley, pero tienen otro trámite y tienen otros efectos distintos a las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad pues tienen son procedimientos, digamos, más cuyo el tiempo que se tardan en atenderse, en resolverse, pues es más amplio normalmente que el tiempo que se tardan en resolver los juicios de amparo. No sabemos realmente cuál es el tiempo que tardará la Corte en resolverlo. Podrían ser 6 meses, podría ser 1 año, ¿no? ¿Qué posibilidades son las que nosotros vemos? Bueno, depende, por supuesto, en mucho del criterio de los ministros, ¿no? En relación con las impugnaciones que han presentado los grupos de oposición. La mayor parte de las impugnaciones y digamos las mayormente significativas, pues son las de carácter procedimental o formal. Es decir, son impugnaciones en contra del proceso legislativo, ¿sí?, que permitió crear esta ley. Uh-huh. Son impugnaciones en contra del proceso en Cámara de Diputados y en el Senado. Hay criterios que se han ido afinando al paso de varios años ya en la Corte, precisamente sobre casos parecidos, en donde cuando no se han respetado los procedimientos legislativos, pues la Corte ha decidido que pues es necesario anular la ley, ¿no? Eso ha pasado ya en otros casos, en esta administración, y antes también, pero sobre todo en esta administración es que hemos visto casos así, ¿no? Las impugnaciones de fondo tienen otro tipo de efecto, ¿no? Si procediera alguna de las impugnaciones de fondo, pues solamente tendría como efecto en su caso anular los artículos que las contienen. Pero en el caso de violaciones de procedimiento, pues la anulación tendría que ser de todo el ordenamiento. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Depende del criterio de los ministros. Hay criterios, ellos han ido construyendo un criterio en donde ante situaciones parecidas, pues ellos han decidido anular las leyes. En este caso, el argumento de fondo tiene que ver con algo que ellos llaman, que se conoce como la deliberación democrática, el principio de deliberación democrática, que se supone que es el principio que está tutelado por el proceso legislativo. Yo aquí lo que quisiera comentar ahora es que si ese es el caso, lo cierto es que esta ley pues no ha sido solamente conocida y discutida en la legislatura, en el periodo legislativo anterior, el cual la recibió desde diciembre del año pasado, es que llegó a la Cámara de Diputados, sino que esta propuesta de ley pues se ha venido trabajando y la ha conocido incluso la legislatura pasada, en periodos legislativos anteriores, y muchos de los diputados y senadores de oposición que han presentado estas acciones de inconstitucionalidad, pues han conocido esta iniciativa y han participado en los procesos de deliberación democrática a partir de los cuales se construyó desde antes del periodo anterior. Entonces, esta impugnación por la deliberación democrática que no fue garantizada en el proceso legislativo, pues ya cuando uno la ubica en el proceso completo de discusión de la ley, que ha sido de más de 4 años, pues realmente resulta pues absurdo, ¿no? Más bien de lo que se trata es de evitar que se consolide una transformación de fondo real, efectiva, en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. De lo que se trata es de evitar que podamos consolidar
un cambio irreversible post-neoliberal, que podamos superar esa etapa neoliberal a la que también estuvo sometido el sector de ciencia y tecnología en el país y en el que fueron comparsas y participaron autoridades universitarias, autoridades de la administración pública, servidores públicos y también investigadoras e investigadores que se prestaron pues a llevar adelante fraudes en la investigación, fraudes en el desarrollo tecnológico y que eso sí estuvieron recibiendo recursos públicos. Eso es ese es el problema que está detrás de esta impugnación y eso es lo que no quieren ni que se diga, ni que podamos nosotros avanzar en la transformación de lo que heredamos, ¿no? Del periodo neoliberal. Ese es el asunto y es el comentario que yo podría hacer ahora, a reserva de que podamos comentar cuestiones más técnicas si así lo desearan, ¿no? Pues es muy, muy puntual, maestro, quisiera, esta ley, pues yo la veo de avanzada. ¿Cómo se va a garantizar que esto pues se lleve a cabo? Porque en las universidades, voy a plantear estos dos temas o en este tema como en dos partes, porque en las universidades también hay mucho amiguismo, llega a haber pues el tema de que pues antes, creo que ahorita con esta ley va a cambiar, pero todos se compartían las publicaciones y salían 8 o 10 personas en una publicación y valía lo mismo para cada uno, y luego pues solo investigaba uno y todos los demás se anotaban. Pero también está el tema pues de este tema de las universidades públicas, que es real, y por otra parte ya entiendo pues que a través de los diferentes programas van a garantizar que esta ley se cumpla, lo cual pues es muy importante porque en papel, bueno, yo la revisé de manera somera y la veo muy completa con este nuevo paradigma. Y la segunda parte que decía que vamos a dividir, me quiero referir a unos comentarios que, bueno, ahorita estoy viendo. En específico, entiendo que cambió la ley y que las universidades privadas ya no iban a entrar, digamos, los estudiantes de posgrado. Bueno, primero quisiera aclarar esto porque en la convocatoria, pues creo que aceptan a todos, pero quisiera aclarar, o sea, las universidades privadas siguen participando como ofertando estos posgrados tipo para becas Sistema Nacional de Investigadores, o ya no entran. Claro, son varias cosas, ¿no? Yo creo que una premisa muy importante que no se nos debe ir, porque si no luego ya no comprendemos por qué se toman las medidas que se tienen que asumir, es que al amparo de la educación superior, pero también al amparo de la ciencia y tecnología, pues en los años anteriores, en décadas anteriores, se realizaban negocios privados al amparo y con financiamiento público, ¿no? Eso hay que decirlo y debe ser muy claro. Se cometieron actos de corrupción y también se cometieron fraudes. Por ejemplo, otorgar recursos públicos en un proyecto de desarrollo tecnológico que consiste en el mejoramiento del proceso de preparación de la barbacoa, me parece absurdo, ¿no? Otorgar recursos para desarrollo tecnológico e innovación que consiste en generar nuevos colores de pintura para automóviles, me parece absurdo, ¿no? Duplicar proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico que se presentan por distintos sujetos, pero que sustantivamente son el mismo, se presentan en distintas convocatorias. Bueno, pues esa es una manera de hacer fraude, de gente que su profesión es dedicarse a bajar recursos públicos, pero que no están comprometidos con la ciencia ni con la tecnología. Todo eso sucedió y uno debe tenerlo claro. Luego, sí. Especialmente en el tema de las universidades privadas. Las universidades privadas, debemos entenderlo, son diferentes de las universidades públicas. Tienen características distintas. Sí, las dos tienen como referencia común el que educan en nivel superior, ¿no? Y pueden otorgar grados, reconocimientos, en fin. Pero una universidad pública no tiene fines de lucro. Una universidad privada sí los tiene, por los mecanismos específicos que cuenten, ¿no? Porque muchas veces lo reciben como donaciones. Bueno,
como quiera que sea, ellos sí tienen fines de lucro y sí generan ganancias privadas. ¿A costa de qué? A costa de los servicios que venden a los estudiantes, ¿sí? Y venden todo, todo. No solamente son las colegiaturas, las inscripciones, las credenciales, cualquier trámite, lo que sea, tiene precio. Pero no solamente es eso, también es que las universidades privadas generan ganancias pues a partir de la explotación de sus propios trabajadores. Y sus trabajadores son tanto los trabajadores de mantenimiento como los trabajadores administrativos, pero también los profesores y también los investigadores son trabajadores de una empresa privada, que es una universidad privada, con el nombre que ustedes quieran. También a ellos los explotan, y es más, los sobreexplotan, porque sus condiciones de trabajo, sus salarios, pues no son los mejores. Precisamente por eso son las universidades privadas que se organizan y que le exigen al gobierno, le exigen al Estado mexicano que garantice una compensación salarial para sus trabajadores, que ellos sobreexplotan y que no respetan ni garantizan sus derechos. Eso es el SNI para las universidades privadas. Y la gente lo debe saber. Sí. En el caso de las universidades públicas, el SNI surge como surgieron otros programas. Hay otros programas que tiene la Secretaría de Educación Pública que únicamente son para profesores del sector público. En el caso del SNI, cuando surge el Sistema Nacional de Investigadores, hace ya varios años, pues era un programa para precisamente compensar la caída salarial de los trabajadores de la educación superior e investigadores, específicamente investigadores. ¿Por qué? Pues por la crisis de los 80, que bueno, no me voy a detener a explicar en qué consistió la crisis, pero hubo una inflación tremenda que tuvo un impacto significativo en el salario real de los trabajadores, también en los trabajadores de educación y también en los investigadores en las universidades públicas. Ahí es donde se propone como medida para compensar esa caída del salario, pues la generación de este programa que es hoy el Sistema Nacional de Investigadores, pero era para el sector público. Sí, esa ¿Cuándo se parte, vuelve privado? Claro. Se vuelve privado, déjele digo, se vuelve privado en el sexenio de Felipe Calderón. Es con los panistas, que son también quienes habían emitido ya esta ley neoliberal que fue abrogada, es con los panistas con los que el Sistema Nacional de Investigadores también beneficia ahora a investigadores del sector privado, quienes en principio pues no deberían tener este problema de caída del salario y una necesidad de compensación. ¿Por qué? Porque sus patrones, los dueños de las universidades privadas, pues debiesen reconocer sus derechos, garantizárselos, tener buenas condiciones laborales, tener buenos salarios, pero no sucede. ¿Y quién se los da? Se los da Felipe Calderón. Felipe Calderón, el presidente del PAN, el presidente panista en ese momento, pues se los da como parte de, como una manera también de construir una legitimidad que no tuvo para llegar al poder. Eso fue lo que sucedió. Se utilizó políticamente un programa que más bien tiene que ver con estimular y promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se utilizó como una medida política para encontrar una legitimidad que el presidente en ese momento no tenía. El día de hoy tenemos nosotros la situación que estas universidades privadas, que fue con lo que nos encontramos aquí en el CONACYT, pues resulta que ellas, en principio, en el convenio que firman con el CONACYT, pues se comprometían a invertir en ciencia y tecnología una cantidad, un monto equivalente al monto que recibían sus investigadores como apoyo del CONACYT por estar en el SNI. ¿Qué es lo que sucedía? Pues sucedía que cuando CONACYT pidió la información, pues muchas no informaban si daban o no daban si hacían o no hacían esa inversión. Y resulta que cuando exigimos que nos la entregaran, ¿qué es lo que encontramos? Pues que nos decían, nos mandaban las fotos de lo que habían construido. ¿Y qué habían construido? Estacionamientos, cafeterías. Eso decían que era su inversión en ciencia y tecnología. Perdón, pero hasta donde yo entiendo, esos no son laboratorios, ni siquiera son bibliotecas. Entonces, también ellos cometían fraude. No podían cumplir ni con sus propios compromisos. Lo que quiero decir es que esta voracidad de la iniciativa privada fraudulenta, ¿sí?, es la que nos orilla a tomar una decisión muy importante, que es tomar esta medida en las diferentes modificaciones del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y luego a que se vea plasmada en la nueva ley. En esta ley, ahora sí, ya llegamos a la ley, en la ley se prevé que los investigadores del sector público
puedan participar en las convocatorias del SNI, sean reconocidos y sea el Estado mexicano a través del CONACYT con H quien les dé el estímulo económico. También se prevé que cualquier investigador, con independencia de su adscripción a una institución pública o una institución privada, siempre y cuando realice actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación vinculado con instituciones del sector público o incluso que redunde en beneficios públicos, también ellos pueden participar en las convocatorias, pueden ser reconocidos como miembros del SNI y pueden recibir el estímulo. Realmente, el contenido que dice la ley, los únicos que se quedarían fuera de un apoyo directamente dado por el Estado serían aquellos investigadores pues cuyas actividades no las realicen en el sector público o bien no estén vinculados o no redunden en beneficios públicos. En esos casos, la ley prevé que la universidad a la cual pertenecen esos investigadores pueda firmar voluntariamente, no es obligatorio, un convenio con el CONACYT, donde el CONACYT se compromete a incluirlos en las convocatorias, a evaluarlos, a darles el reconocimiento, pero su patrón, que es la universidad privada, se compromete a darles el estímulo. Pero ese es un convenio que pues cada universidad privada tendrá que decidir si lo firma o no. A mí me parece que lo normal sería que lo firme si respeta los derechos de sus trabajadores, que lo firme si está comprometido con los derechos de sus trabajadores, que lo firme si está comprometido con el derecho humano a la ciencia, que lo firmen si están comprometidos con el progreso de nuestro país. Eso sería lo normal. Yo no entiendo por qué no lo quieren hacer. Esa es la situación. Nadie está excluido. Se están excluyendo las propias universidades privadas. ¿Por qué? Porque no quieren perder ni un peso. Son voraces y quieren ganarlo todo. Incluso no solamente a cuestas del pueblo de México, que es quien pone los recursos públicos, sino también sobreexplotando a sus propios trabajadores, que son los investigadores que vienen con nosotros al CONACYT, pues a buscar opciones porque no las encuentran en sus universidades privadas. Esa es la situación. Pues fue muy clara la entrevista, maestro Raimundo, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, le agradezco muchísimo esta conversación, fue muy clara, tiene la información muy precisa y bueno, la argumenta muy bien, pues muchísimas gracias. Ya no nos dio tiempo leer algún comentario, pero pues estamos en comunicación. También le agradecemos a la directora de Comunicación Social del CONACYT, Magali Herrera. Muchísimas gracias, maestro Raimundo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.